Muy buenas, le habla el diácono de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Mi nombre es Carlos y hoy quiero presentarle un capítulo más de la Palabra de Dios. Para mí es un privilegio, señor televidente, entrar a su hogar y compartir lo que Dios ha dejado por escrito para la necesidad humana, para la necesidad espiritual, para su necesidad. Y la necesidad más grande es que usted conozca quién es la persona de Jesucristo, qué hizo y cómo usted puede ir al cielo a través de lo que Cristo ha hecho. Hoy he titulado el mensaje, El hombre no cambia, solo necesita saber. Pero señor televidente, recordemos que la palabra de Dios es espiritual y ocupamos la intervención del Espíritu Santo, pues Él es el que hace entender con sencillez su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero orar por las personas que están escuchando este mensaje para que su palabra produzca el efecto por lo cual usted la ha dejado por escrito. Señor, sabemos y entendemos por las Escrituras que el hombre no cambia, pero sí debe entender lo que usted ha dejado por escrito. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, señor televidente, si usted tiene una Biblia a mano, le pido que me ayude a buscar un capítulo que está en primera carta a los Corintios, capítulo 2, donde el gran expositor Pablo hace aquí una declaración de cómo él llega a Corintios no con excelencia de sabiduría ni de palabras humanas, sino con sencillez, predicando a Cristo y a este crucificado. Y les volvía a decir que por la autoridad de la palabra de Dios, yo llego a entender que el hombre no puede cambiar, pues el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero sí puede entender la palabra de Dios, pues Dios le dio razonamiento, capacidad de entender al ser humano, siempre y cuando se dirija a la palabra de Dios. En primera a los Corintios, capítulo 2, Pablo hace aquí un relato maravilloso y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sigue diciendo la palabra de Dios: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy quiero tratar de exponer lo que Pablo quiere comunicar a los corintios. Sabemos que Pablo es el súper erudito, el súper hombre que conoció a la persona de Jesucristo, el hombre más estudiado a los pies de Gamaliel, el hombre que escribe más de 13 libros de la Biblia, el hombre que estuvo en un desierto en Damasco día y noche escuchando de Jesús, el hombre que de su llamado a su ministerio pasaron 13 años. Este mismo hombre cuenta que le habla a los corintios y él le empieza diciendo que cuando fue a Corintio, a ese puerto, dice a hablarlos, a anunciarlos el testimonio de Dios. Y aquí yo quiero que usted entienda qué es el testimonio de Dios. Hoy en día las personas hablan de testimonio, hablan de la importancia de esa, pero han violado esta palabra. La palabra testimonio viene de testigo y es contar lo que usted ha visto y oído. Sabemos que por la fe hemos conocido a Jesucristo y le hemos visto. Para entender lo que Pablo está hablando aquí en cuanto al testimonio de Dios, tenemos que entender lo que dice el mismo libro en los capítulos siguientes, capítulo 15,
versículo 3 en adelante, Pablo nos va a explicar qué es el testimonio, que es algo importante para que usted se quite cualquier tiniebla, de lo que entienda en cuanto a testimonio. El testimonio de Dios es con poder y no es lo que yo hago. Primera cosa, el testimonio de Dios no es lo que yo hago, sino lo que Cristo ha hecho por mí. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso aquí en el capítulo 2, Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Pablo no quería hablar de lo que él era, o lo que él fue, o lo que hizo. Él quería comunicarle a los corintios lo más importante, que era el testimonio de Dios, y era que Cristo había muerto por nuestros pecados y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el testimonio de Dios. Eso es lo que usted debe entender. Y él sigue diciendo, y no fui con excelencia de palabras o de sabidurías. Ahí mismo en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 17, él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo viene explicándole a los corintios que él trae una meta, él viene decidido a contarles algo maravilloso, y era el Evangelio de Dios, y ese Evangelio era que Cristo había muerto y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y también dice que él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que él usó el poder del Espíritu Santo para que no fuera vana la cruz de Cristo. ¿Qué quería comunicar con esto? Lo que Pablo quería comunicar es que a él no le importaba ni lo que pensaban los corintios en cuanto a sus mitologías griegas o lo que creían los judíos en cuanto al cumplimiento de la ley, sino que él quería comunicarles que algo tan sencillo como el Evangelio no tenía que ser adornada de excelencia de palabras o de sabiduría humana. Versículo 2, él hace aquí una connotación aún más maravillosa, pues él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo cuando llega a los Corintios no le interesa hablar mucho sobre lo que él ha estudiado, sobre lo que él cree, sino que él dice, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa sino a Cristo y a este crucificado. Pablo le habla aquí a dos grupos, a los corintios, que eran los griegos con sus mitologías, algo que ya dije, y a los judíos que creían que por medio de la ley se podían salvar. Pero Pablo le dice, no, aquí lo más importante es la cruz de Cristo, es la cruz en la cual Cristo murió por nosotros, para que todos aquellos que seamos reconciliados con Cristo tengamos vida eterna. Versículo 3, algo importantísimo. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo tomaba tan en serio el Evangelio, la cruz de Cristo, el Evangelio del poder de Dios, que él en otra carta a las Gálatas dice algo muy serio en cuanto al Evangelio, y es Gálatas capítulo 1, versículo 15, donde dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 14,
Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de los tradicionales de mis padres. Él les habla aquí a los Gálatas, hablando de lo mismo que igual que a los Corintios, de que él era un hombre celoso, era un hombre que conocía, pero eso no le interesaba mucho, sino la cruz de Cristo, algo que usted tiene que poner mucha atención. Aparte, le dice a los Gálatas que era tan importante y era tan celoso ahora en cuanto al poder de la salvación, al poder del testimonio de Dios, que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, que él dice que si aún un ángel habla otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Y por eso él dice que cuando fue a los Corintios y estuvo entre ellos, estuvo con mucha debilidad, pues predicar el evangelio es de hombres de carácter y fuertes, y con mucho temor y temblor, porque su celo era que el evangelio fuera bien claro, fuera expuesto de la manera en que Dios lo pensó y lo dejó escrito. Por eso le dice a los Gálatas que era muy importante que el evangelio fuera fresco y fuera como Dios lo había comunicado, que si aún un ángel comunicaba otro evangelio, fuera anatema. Les seguía diciendo que capítulo 15 de Corintios expone qué es el evangelio. Hoy sabemos, hoy en día, que muchas personas predican o creen que para ir al cielo hay que ser bueno. Señor televidente, si una persona predica así desde un púlpito y usted no ve la sangre de Cristo por ningún lado, le aconsejo que usted debe huir y no poner atención a esas personas. Tiene que apartar su oído, pues estas personas son anatemas, pues están contradiciendo lo que la Biblia dice. Versículo 4 dice, ni palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí mismo, unos hojitas antes, capítulo 15, versículo 16 de Romanos, Pablo dice que él no quería ser ni persuasivo con palabras humanas, sino solo a Cristo recuerde y a este crucificado. Por eso dice en el capítulo 15, versículo 16 del libro de los Romanos, dice, mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santidad por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Él hace aquí en Corintios una explicación de lo que también le comenta a los Corintios, que él cuando llega allá no quería ni persuadirlos. La palabra persuadir, yo desde que estaba muy pequeño recordaba a mi grupo familiar que me decía, no escucha a tales personas porque le van a lavar el coco. Y eso trajo confusión a mi mente, pues siempre que escuchaba a alguien que hablaba de la palabra de Dios, yo huía. Pues Pablo aquí, en capítulo 2, versículo 4, de 1 Corintios, él dice que ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo recuerdo que al escuchar a las personas yo huía, porque mi familia me decían que esas personas le lavaban el coco. Pablo eso mismo lo refrena y lo confronta diciendo que cuando él hablaba no era para lavarles el coco a las personas, sino era para comunicarles lo que la Biblia decía en cuanto al Evangelio de Jesucristo, en cuanto a lo que Cristo hizo, el testimonio de poder de Dios. Y sigue diciendo, con demostración de espíritu y de poder. Pablo fue capacitado por el Espíritu Santo, y dice el libro Hechos que cada vez que él pasaba o daba una orden, los demonios se sometían y las personas
eran sanadas. Eso era importante, pues eso respaldaba el ministerio de Pablo. Aparte de eso, respaldaba la comisión que Dios le había dado a Pablo en cuanto a los gentiles. Sigue diciendo, ni persuasivos de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Hoy en día, Dios respalda a los predicadores siempre y cuando los predicadores se sometan a lo que Dios ha dejado por escrito. Y es su obligación y su responsabilidad verificar todo lo que un expositor de la palabra dice. No solo creerlo, sino verificar a ver si lo que el expositor dice va de acuerdo a lo que Dios ha dejado por escrito. Sigue diciendo Pablo, para que vuestra fe, ¿cuál fe? Para que la fe de aquellos corintios, la que estaban poniendo en la persona de Jesucristo, no esté fundada con la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí yo quiero apelar a su razón, aquí yo quiero apelar a su inteligencia. Recuerde, el hombre no cambia, pero sí debe entender. Yo quiero hacerle entender a usted por la palabra de Dios que usted tiene que examinar dónde está su fe, dónde usted ha depositado su confianza. Dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la sabiduría de los hombres? Es la filosofía, es lo que piensan los orientales, el hombre queriendo agradar a Dios mediante sus esfuerzos. Todo eso es nada más que sabiduría humana. Y Pablo aquí tenía un celo y un miedo a la vez de que él, a la hora de predicar el evangelio, las personas que le estaban escuchando entendieran que esa fe tenía que estar depositada en Jesucristo. Pues los corintios ponían su fe en la mitología, en lo que creían de sus dioses, y los judíos ponían su fe en lo que ellos podían, según ellos, agradar a Dios en cuanto a los mandamientos. Ahora, ¿será bueno o malo no cumplir los mandamientos? Aquí hay un paréntesis y la palabra de Dios nos va a responder esta pregunta con Romanos capítulo 3, versículo 20. Pablo a los romanos les hace una explicación que la ley es importante, sí, pero según este panorama, versículo 3, versículo 20 del libro a los romanos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, hablando de Jesucristo, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Vieron cómo Pablo siente celo y siente un deseo para que así como los corintios que creían en la mitología griega y así como los judíos creían que para ser salvos necesitaban apoyarse en la ley? Él por eso decía que cuando él va es con mucho temor y temblor, porque él quería que las palabras que él comunicaba fueran claras en cuanto al testimonio del poder de Dios, el evangelio. Y él no quería que ni su sabiduría ni todo lo que él conocía estorbara el evangelio, porque el evangelio es tan pero tan claro que hoy en día el mundo lo ha corrompido. Pero eso él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Más adelante, en 1 Corintios 4:7, él dice así, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido si no lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no hubieras recibido? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y quiero contarles otro versículo que él mismo más adelante escribe. Versículo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Vieron cómo Pablo tenía celo? Mucho temor y temblor a la hora que él abría su boca, porque él dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, hablando de lo que Dios quiere darle a todos los humanos, la salvación, aquellos que quieren reconciliarse con Dios en tesoros, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea Dios, o sea, el Evangelio, y no de nosotros. 6:7 también dice, en palabras de poder, en palabras de verdad de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Pablo estaba muy interesado en la salvación de los corintios. Yo estoy muy interesado en que usted conozca lo que yo un día conocí, y es a Cristo crucificado, cómo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso Pablo tenía celo, Pablo tenía deseo, y él se preocupaba para que sus palabras fueran lo más sencillo, para que los más eruditos y los más humildes entendieran el propósito del plan de Dios, para que vuestra fe no esté fundada con la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero apelar, señor televidente, a su conciencia, a su razón, para que usted se examine a sí mismo y se pregunte dónde está depositada su fe. Si en la cruz del Calvario, donde Cristo un día murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, o si su fe está depositada en sabiduría humana, en la filosofía, en lo que creen los orientales, en sus buenas obras. Déjeme decirle que si su fe está depositada en la cruz del Calvario, su fe está garantizada por lo que la Biblia dice, pues usted ha confiado en Jesucristo. Pero si su fe está depositada en la filosofía o en cualquier otra cosa que no sea lo que la Escritura dice, su destino va a ser el mismo infierno, y eso lo dice la Escritura. Por eso yo quiero terminar orando por usted, para que la palabra de Dios y este deseo que Pablo tenía por los corintios, en que todos conocieran el testimonio de Dios, que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Así usted pueda encontrar a la persona de Jesucristo, ser reconciliado con Él y pueda ir al cielo algún día a encontrarse con los demás que han confiado en Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero orar por las personas que están escuchando este mensaje, Señor, para así como el celo que tenía Pablo para los corintios, Señor, así estas personas tengan el celo por conocer a la persona de Jesucristo, que conozcan su palabra, Señor, y a través de su palabra puedan ser salvos de este infierno, de este mundo caído, pues sabemos que el hombre no cambia, es imposible que el hombre cambie, pero sí debe entender lo que Dios ha dejado por escrito: vida eterna a los que creen en Cristo y condenación eterna a los que se rehúsan creer. En Cristo Jesús, amén. Y quiero invitarle todos los domingos, si usted vive por Cartago, a las 10 de las mañanas a nuestro culto, ubicado en San Blas de Cartago, 50 sur de la Plaza de Deportes.